La innovación está en que lo que pretendemos no es conocer una datación absoluta de estos materiales, sino queremos conocer, o lo que le interesa a los arqueólogos es conocer intervalos de tiempo de ocupación o distancias temporales entre los eventos de fuego que se encuentran en el yacimiento. Esta nueva visión, digamos, que abre un abanico a otros estudios de estas cronologías y cronologías diferentes. Soy Juanjo Villalain, mi formación es física y geofísica, me dedico especialmente al paleomagnetismo y al magnetismo de las rocas y en la actualidad soy catedrático de física aplicada en la Universidad de Burgos y responsable del grupo de paleomagnetismo de esta universidad. El paleomagnetismo en general tiene como dos elementos que hay que conocer, ¿no?, para comprender la técnica. Una es el comportamiento del campo magnético de la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético que la envuelve, que se forma en el interior, en el núcleo, como otros planetas también, que están vivos y que tienen campo magnético. Y el campo magnético que se observa en el exterior sufre variaciones. Son bastante conocidas las variaciones así más bruscas o más de mayor escala, que son las inversiones de polaridad, que tienen una escala pues, del orden de cientos de miles o millones de años. Y luego también hay otras variaciones en la dirección más progresiva, continua, y también caótica, como las inversiones de polaridad, ¿no?, que es la variación secular, que implica la variación o el cambio en la dirección con una amplitud pues, no demasiado grande, del orden de pues eso, más o menos 30 grados, o sea, alrededor de 50-60 grados de amplitud en la dirección, ¿no? Y esto se produce continuamente y son características del campo magnético de la Tierra. Esto permite que se utilice el campo magnético como sistema de referencia en el tiempo y en el espacio si somos capaces de conocer el campo en el pasado. Entonces, el campo magnético en el pasado lo podemos conocer precisamente estudiando el registro que tienen los materiales naturales, las rocas, los suelos, pero también los materiales arqueológicos, porque tienen entre sus componentes algunos minerales que se llaman ferromagnéticos y tienen una propiedad especial que seguramente nos suena un poco, que es la magnetización o la imanación, que es la que tienen también los imanes, ¿no?, las propiedades de los imanes, que es intrínseca, ¿no?, y crean una especie de campo de fuerzas alrededor. Y eso se puede medir. Entonces, los materiales naturales son capaces de mantener esa información durante mucho tiempo, y lo que es interesante es que en determinados procesos naturales, y en este caso de este trabajo artificiales, pueden bloquear o pueden registrar, tomar la dirección del campo magnético en un momento muy determinado y mantenerlo durante muchos cientos, miles o millones de años, ¿no? Uno de los elementos clave en el ámbito del arqueomagnetismo, que es de lo que nos ocupa en este trabajo, es que uno de los mecanismos que generan la fijación de esta información, de esta imanación, es el calor. Cuando calentamos los minerales ferromagnéticos, pierden sus propiedades, pero luego, al volver a enfriarse, se magnetizan registrando la dirección del campo magnético y también la intensidad del campo magnético que había en el momento y en el lugar donde se produjo este calentamiento. El fuego o el calentamiento es un proceso, digamos, ligado a la actividad humana desde hace muchísimo tiempo, y además es interesante porque deja un registro de indudable interés arqueológico también, y que se puede identificar. Entonces podemos ir a esos materiales que se han calentado, ¿no? Y lo único que tiene que producirse para poder obtener la información que buscamos, que es la dirección del campo magnético en el pasado, es que el material no se haya movido. Si se mueve, pues cambia la dirección relativa a la geometría de la Tierra, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que estos son los fundamentos, la base del paleomagnetismo, y que permite utilizarse como datación si utilizamos las variaciones del campo magnético como referencia, o también en otras aplicaciones en ciencias de la Tierra, como el movimiento de las placas tectónicas, la tectónica regional, etcétera, los movimientos también, ¿no? Se ha utilizado sistemáticamente y ya es un método bastante rutinario, conocido y muy útil en arqueomagnetismo, en el ámbito de la arqueología. La aplicación del paleomagnetismo a la arqueología es el arqueomagnetismo, que consiste en estudiar la dirección paleomagnética que queda preservada en los materiales que se han calentado
y su comparación con curvas de variación de la dirección paleomagnética, de la dirección del campo magnético terrestre, que se conocen gracias precisamente a muchos estudios en materiales arqueológicos bien datados. Esa comparación nos da una edad y además con bastante precisión. El problema es que esto es útil para periodos en los que conocemos la evolución del campo magnético con bastante precisión. La conocemos con una precisión muy exhaustiva porque son a través de medidas instrumentales para los últimos 300 años, podemos decir, ¿no? A través de los estudios paleomagnéticos, pues para los últimos, con mucha precisión, para los últimos 2000 años o 2500 años, y precisamente por el desarrollo que ha realizado la técnica nuestro grupo de investigación para los últimos 5000 años. Pero no es posible utilizarlo de la forma clásica para yacimientos como este de 50.000 años, a pesar de que tiene buenos registros de fuegos. Y es porque no tenemos una referencia, no tenemos un patrón de cambio de las direcciones del campo magnético terrestre. Entonces, la innovación está en que lo que pretendemos no es conocer una datación absoluta de estos materiales, sino queremos conocer, o lo que le interesa a los arqueólogos, es conocer intervalos de tiempo, de ocupación o distancias temporales entre los eventos de fuego que se encuentran en el yacimiento. Si hacemos estudios paleomagnéticos en distintos fuegos y aparecen direcciones distintas, esto implica que ha pasado un cierto tiempo. El problema es saber cuánto ha pasado. Estudiando las variaciones del campo magnético para los últimos milenios, podemos conocer las velocidades máximas de variación de la dirección arqueomagnética, de la dirección del campo magnético, ¿no? Y esta velocidad de cambio máxima nos puede dar valores límite de la distancia que pueda explicar dos direcciones diferentes. De manera que para dos direcciones diferentes de dos fuegos, solamente con el comportamiento del campo magnético que conocemos en su velocidad de cambio para el estudio mucho más preciso en los últimos milenios, se puede explicar con un mínimo de tiempo, y esto nos da límites temporales mínimos de ocurrencia de estos fuegos. Es decir, la distancia temporal puede ser mayor, pero no puede ser menor, ¿no? Entonces, lo que hay detrás es un estudio estadístico realmente complejo para trasladar estas oscilaciones o estas variaciones del campo de los últimos milenios que conocemos bien a las observaciones de los materiales de hace 50.000 años. En este caso, hemos encontrado intervalos con un cierto grado de probabilidad, un nivel de probabilidad razonable de unas pocas décadas e incluso unos 100, 200, alrededor de 200 años, 2 y pico años. ¿Sí? Hay que decir, que se me ha olvidado decir antes, que esta técnica, utilizarla de esta manera, lo que ha permitido es utilizar la técnica paleomagnética o arqueomagnética en yacimientos tan antiguos. O sea, no hay precedentes de este tipo de estudios en materiales del orden de 50.000 años como estos. La condición es que podamos asumir la hipótesis de que el campo magnético tiene un rango de variación y un grado de estabilidad similar al actual. Es decir, no se podría utilizar durante una inversión de polaridad, la última fue hace 800.000 años y en periodos de este tipo, ¿no? Pero siempre que estemos trabajando en rangos o en épocas en que podemos considerar la estabilidad del campo magnético como la actual, es aplicable. Esta forma de utilizar el método arqueomagnético realmente permite utilizarlo para hacer estudios de cronología para materiales mucho más antiguos que los que se han utilizado hasta el momento, ¿no? Y de hecho, estos son los materiales arqueológicos estudiados arqueomagnéticamente, en donde se obtienen resultados cronológicos de intervalos de tiempo más antiguos hasta el momento. Es decir, hasta ahora no se había utilizado el arqueomagnetismo para mucho más allá de 5.000 o 10.000 años, ¿no? Y por la falta precisamente de curvas de referencia de variación secular. Entonces, esta nueva visión, digamos que abre un abanico a otros estudios de estas cronologías y cronologías diferentes. Bueno, en el grupo llevamos trabajando en materiales arqueológicos en hogares, digamos que son materiales difíciles
de estudiar precisamente por esto, ¿no? Por la posibilidad de que estén in situ, por la preservación de hace mucho tiempo, ¿no? Y tenemos pues, cierta experiencia para identificarlos. Además, hay test de tipo arqueomagnético y también de las propiedades magnéticas que nos dan idea de si este material ha sido removido y cumple estas condiciones. Digamos que un estudio paleomagnético, arqueomagnético, tiene algo más que la medida de la magnetización, o sea, hay una serie de tests adicionales. Además, en este caso hemos hecho estudios piloto o fuegos experimentales intentando recrear precisamente este tipo de eventos de calentamiento, o sea, reproducción de fuegos, y hemos hecho un estudio arqueomagnético precisamente unos cuantos años después. Precisamente se han hecho en este mismo yacimiento para ver si se cumplen las condiciones y para ver si somos capaces de reproducir la dirección del campo magnético, que en este caso conocemos porque son registros actuales, ¿no? O sea, se han hecho reproducciones experimentales y funcionan. La incertidumbre en la evaluación de los espacios temporales que buscamos o queremos ver está en función de la precisión o de la calidad de los datos arqueomagnéticos, o sea, hay una incertidumbre inherente al propio método en cuanto a la orientación, la estabilidad de los minerales, la capacidad, lo bien que los aislamos, etc. Y luego otra que tiene que ver con la velocidad del campo, de cambio en la dirección del campo magnético. Y esto nos coloca en pues, unos cuantos decenios, digamos, la resolución o digamos, con más seguridad del orden de 100 años. Y esto para estudios en materiales tan antiguos del orden de 50.000 años, 100 años está fuera de la capacidad de resolución de todos los métodos de cronología que conocemos actualmente, de cronología absoluta, ¿no? El trabajo empezó hace ya unos cuantos años, se ha ido perfilando, se presentó en algunos congresos internacionales. Como digo, hay unos estudios previos, por ejemplo, de estudios de fuegos experimentales que ya fueron publicados en algunas revistas, y este trabajo que nos parecía que tenía un impacto importante, pues nos planteamos ponerlo en una revista no especializada en arqueología o en geofísica, sino una revista generalista en donde se llevan resultados de muy alto impacto. Y realmente pues lo enviamos a Nature, que es una de las revistas así pues más famosas y más renombradas y de mayor impacto, hace pues yo creo que del orden de más de un año, y ha habido una revisión por pares muy exhaustiva, realmente dura, y esto nos ha hecho mejorar y modificar la técnica, buscar otros materiales para hacer test y ver si funciona la técnica. Ha convencido a los evaluadores y bueno, pues ya tiene ha pasado el filtro científico y han considerado realmente que es un resultado que tiene impacto y que va a ser útil, ¿no?, a la comunidad científica, y por eso merece ser publicado. Entonces, bueno, ha sido largo, pero precisamente la evaluación por otros investigadores, por pares, ha hecho que el artículo mejore sustancialmente. O sea, la filosofía es la misma y lo que hemos hecho es mejorarlo para convencer a los evaluadores, ¿no?, a los revisores. Sí, bueno, nosotros habitualmente, o sea, para nosotros también es nuevo publicar en una revista de este tipo. Nosotros habitualmente publicamos en revistas de prestigio, pero muy especializadas en los temas en que trabajamos, ¿no? Y ahí también la revisión por pares es muy exigente, es muy rigurosa y da unas garantías de que el trabajo está bien planteado. En Nature yo creo que el otro filtro que hay que pasar es el interés para el gran público o el interés para la comunidad científica. Digamos que hay una parte de marketing que hay que cumplir. Hay una serie de temas digamos que son atractivos, que son más vendibles, y digamos que lo relacionado con la evolución humana, especialmente, digamos que tiene un ámbito que le hace más atractivo para revistas como esta. Pero luego yo creo que la novedad de la técnica que hemos propuesto, yo creo que ha sido el punto crítico para que sea aceptada y para que la revista digamos, pase no solamente el filtro científico, sino el filtro de interés que exige esta revista. Bueno, los resultados de trabajo tienen como dos vertientes, tienen dos impactos, ¿no? Uno es las propias conclusiones sobre el yacimiento, lo que aportamos
al estudio de las comunidades neandertales, ¿no? Pero otro es la aplicación que proponemos, que es aplicable a otro tipo de yacimientos, de cronologías diferentes también. Y, de hecho, hemos realizado una aplicación para que, a partir de direcciones arqueomagnéticas obtenidas en otros materiales, se pueda aplicar la misma técnica. Es decir, hemos aportado programas que van a quedar abiertos y van a quedar a disposición de la comunidad científica para aplicar esta técnica.